Yo soy Daniela Guevara Castillo, pertenezco al programa de investigación en cambio climático de la UNAM y mi tema se llama Análisis del impacto, percepción y propuestas por parte de la comunidad universitaria de la UNAM en materia de movilidad sustentable para la reducción de emisiones contaminantes en espacios urbanos. Ok, bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo de investigación que se está llevando a cabo en el programa, en el PINC? Es analizar el impacto que han tenido las estrategias en materia de movilidad sustentable para efectos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México sobre los jóvenes universitarios a través de un análisis espacial basado en encuestas de movilidad aplicadas a alumnos de primer y tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Por qué nos interesa esta cuestión? Bueno, finalmente las universidades son la cuna del conocimiento. Entonces, si los jóvenes universitarios no se encuentran todavía conscientes de qué es lo que están, de qué oferta de movilidad sustentable se está presentando en el Distrito Federal, pues bueno, no existirá así como que gran generación de este tipo de acciones. Entonces, bueno, este trabajo se divide en una primera etapa y en una segunda. La que ahorita yo les vengo a presentar es la primera etapa. La primera etapa abarca los análisis del análisis de los orígenes de la actual problemática en el sistema de transporte de las grandes urbes en general, no nada más en la nuestra, y la contaminación ambiental que este produce, así como su relación directa con el cambio climático. Revisión de los nuevos paradigmas que buscan dar solución a problemas en sus diferentes escalas y finalmente las acciones locales llevadas a cabo por parte del gobierno del Distrito Federal. Ok, la siguiente. Perfecto. Bueno, yo soy geógrafa y les quiero platicar por qué es que la ciudad nos interesa a los geógrafos principalmente. Las grandes ciudades, según lo define Milton Santos, son una fábrica de relaciones numerosas, frecuentes y densas. El número de viajes internos en las ciudades muchas veces supera el número de viajes externos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la ciudad se mueven muchas más viajes, bienes, ideas, etcétera, que de la ciudad hacia otras ciudades, ¿no? Entonces, eso es lo esencial para entender. Y bueno, como resultado de lo anterior, las metrópolis son consideradas actualmente como la principal fuente de emisiones contaminantes en todos los aspectos, no nada más contaminante atmosférico, sino en todos los aspectos, la basura, el ruido, etc. Ok, el siguiente. Perfecto. Bueno, en este esquema lo que intento mostrarles un poco es el funcionamiento de la ciudad. Tenemos un espacio, no sé si tengo tenemos un espacio global y un espacio local. La ciudad sería el espacio local. Dentro de la ciudad hay lugares y hay flujos. En este caso, los flujos están representados por las flechas rojas y los lugares están representados por estos botones amarillos. No quiere decir que nada más haya dos lugares, o sea, hay infinidad dentro de la ciudad. ¿Qué son los lugares? Se relacionan con la idea con ideas sociales, políticas y culturales. Esos son los lugares, el significado que le da cada quien a un espacio. Estos se encuentran relacionados por medio de flujos. Y los flujos finalmente no nada más son internos, también son externos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los flujos se comunican con lugares de otras ciudades dentro de todo este ámbito global. Ok, gracias. Ok, la siguiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el transporte es realmente una actividad meramente geográfica, como bien lo define el geógrafo Miguel Bakov. Es una actividad humana y proceso que posibilita la articulación e integración territorial. Es por eso que a los geógrafos pues, nos interesa el transporte, ya que, bueno, por medio de él
se constituye prácticamente el espacio. Ok, la siguiente. Las primeras formas de transporte en las ciudades y en todos lados en realidad fueron impulsadas principalmente por tracción humana o si no por tracción animal, como es el caso de las carretas, los caballos, etc. En algunas ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, las canoas, por ejemplo, también eran de tracción humana finalmente. Y bueno, posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, el automóvil cobra un crecimiento desmedido. Principalmente, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, porque dentro del sistema capitalista se considera el automóvil como el principal sinónimo de confort y de seguridad. Entonces, toda la gente, la clase media, la clase baja, lo primero que a lo que aspiraba era tener un automóvil. Las clases altas fueron las primeras que adquirieron un automóvil. Entonces, realmente el subir a la clase alta era pues, adquirir un automóvil, ¿no? Entonces, bueno, durante el mismo periodo, además, las grandes ciudades se caracterizan por la construcción de grandes avenidas y grandes autopistas, basándose principalmente en el modelo de suburbio norteamericano. No sé si ahí alcancen a ver, creo que se ve un poquito muy clara la imagen, pero el suburbio norteamericano es ese de esas avenidas enormes donde una... Bueno, sí. Okay. Donde un, no sé, por ejemplo, el centro comercial está completamente distanciado de la zona de casas, ¿no? de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace ¿qué es lo que hace el habitante de la ciudad? Pues bueno, trasladarse en automóvil desde su casa hasta el centro comercial, ¿no? Es como lo más lógico. Y bueno, en Latinoamérica no nos quisimos quedar atrás y, por ejemplo, Ciudad Satélite está basada en este tipo de modelo norteamericano. Entonces, ahí es cuando empieza este gran auge del automóvil, que aún hoy persiste, ¿no? O sea, todo el mundo va hasta la tienda en su carro, ¿no? La tienda de la esquina, que es lo peor. Pero bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Porque tenía que tener alguna consecuencia, y la consecuencia es que actualmente el sector transporte es considerado como el mayor causante de contaminación ambiental y de consumo de energía. Carmen Mirales menciona que los medios de transporte participan en un 95% del consumo total de energía fósil. Es decir, prácticamente lo abarcan todo. Y es que el automóvil es realmente el medio de transporte más insustentable que tenemos, ¿no? O sea, desde su creación está la cuestión de extracción de materiales, metales, plástico, etcétera, ¿no? O sea, y ya aparte está la cuestión de la gasolina. O sea, todo en realidad es una máquina de insustentabilidad. Y bueno, ¿qué es lo que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial afirma además que las emisiones de GI han aumentado con mayor rapidez que en cualquier otro sector a partir de la primera década del siglo XXI. Y bueno, se generaba el 23% de emisiones de CO2. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Ok. El sector transporte, bueno, pues como ya sabemos, es la principal fuente de monóxido de carbono, hidrocarburos, no quemados, plomo, óxido nitroso, metano, partículas mayores a 10 micrómetros y CO2. En países desarrollados se estima que la emisión de CO2 dentro del sector transporte durante el siguiente siglo aumentará 128%. Sin embargo, en países en desarrollo, este incremento superará el 290%. Y hablar del 290% estamos hablando de un serio problema. ¿Y qué creen? Nosotros pertenecemos a este segundo grupo, porque estamos dentro de los países subdesarrollados. Entonces, bueno, siguiente. ¿Cuál es la cuestión aquí? Se ha llegado al término desarrollo sustentable, yo creo que ya todos lo conocemos, es la capacidad de aprovechar de manera equitativa los recursos del planeta sin comprometer a las necesidades futuras. Este es el primer paradigma con el que nos acercamos hacia una pues nueva visión del mundo en general, ¿no? Entonces, siguiente.
Y bueno, dentro de los estudios urbanos se crea a partir de este paradigma el concepto de ciudad sustentable. ¿Qué es la ciudad sustentable? Bueno, finalmente una ciudad donde los logros alcanzados en desarrollo social, económico y físico son perdurables. Y bueno, entonces es autosuficiente, aparte, lo ideal, ¿no? O sea, porque obviamente hasta donde sea posible se busca esto dentro de una ciudad. Y bueno, mantiene una seguridad permanente frente a riesgos ambientales. Eso es una cuestión súper importante, sobre todo ahora en cuestiones de cambio climático. La siguiente. Bueno, aquí les puse dos gráficas que quizá ustedes las vean como muy obvias, muy simples. Sin embargo, eso quiero que nos acerquemos. O sea, el color verde representa al transporte público, mientras que el color morado representa el automóvil privado. El porcentaje de los desplazamientos totales, es decir, la cantidad de gente que traslada el transporte público es de 80%. Es decir, 80% de la población sigue usando transporte público y apenas 20% de la población utiliza el automóvil privado. Sin embargo, el porcentaje de espacio público destinado, el espacio que ocupa el automóvil es de 80% y el transporte público apenas del 20%. Eso quiere decir que estamos actuando prácticamente al revés, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no tiene realmente lógica lo que estamos haciendo en las ciudades hasta el momento. Quizás si pasamos a otro paradigma y reconfiguramos toda nuestra mentalidad sea diferente, pero hasta el momento esto no tiene realmente lógica y lo podemos ver con estas simples gráficas, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México el 46% de emisiones contaminantes a la atmósfera son producidas por el sector transporte. Ok, siguiente. Las ciudades, ¿qué es lo que necesitamos? Ciudades equitativas, accesibles, sostenibles y resilientes. Resilientes, ¿qué quiere decir? Ya varios ponentes han hablado sobre esto. Es aquella capacidad que tenemos de reponernos ante una catástrofe, ante un evento, y reponernos y incluso ser más fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con estas ciudades? Aquí tenemos unas imágenes. La primera imagen es de Japón en marzo de 2011. Es con el tsunami, no sé si recuerden. Y en está Japón en marzo del 2012. O sea, un año después, Japón se había prácticamente recuperado. Y eso es el ejemplo de una ciudad resiliente. Japón es un ejemplo de ello. Ok, siguiente, por favor. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita? Como les dije, ¿no? Hace rato, la ciudad se construye, la ciudad se va transformando. Entonces, la transformación del espacio citadino nos importa, ¿no? Nos interesa para saber cómo es que hemos llegado hasta el punto actual. Y bueno, el crecimiento desmedido que presentó la capital a lo largo del siglo XX propició una intensificación en los problemas de contaminación. Los sectores más pobres, ¿qué pasó aquí en la Ciudad de México? Los sectores más pobres se vieron desplazados hacia las afueras. Los municipios que rodean el área metropolitana, bueno, más bien los municipios del área metropolitana están plagados de gente que en un principio quizá vivió en el centro de la ciudad y que al momento de la terciarización del centro se ven desplazados hacia las afueras. Eso genera que las personas desde su zona de dormitorio hasta el centro se trasladen diariamente, haciendo incluso hasta 3 horas de viaje, ¿no? Eso es lo que le llaman los commuters, ¿no? Población que se traslada diariamente, ¿no? En estos viajes pendulares que le llaman. Ok, la siguiente. Entonces, bueno, el problema de este tipo de traslados principalmente pues es todas las emisiones que se generan. Mientras más traslados, mayores emisiones, ¿no? Entonces, si la gente tuviera acceso a sus empleos, etcétera, mucho más cerca, sería una cuestión diferente en cuestión de emisiones, ¿no? Pero bueno, movilidad urbana sustentable. ¿Qué es lo que se ha llegado con esta movilidad urbana sustentable? Es un transporte capaz de proporcionar los medios y oportunidades para cubrir necesidades económicas, ambientales y sociales de manera eficiente y equitativa, es decir, que lleguen a todos. Ok, siguiente. Transporte público el transporte público de calidad es
la principal forma de lograr la movilidad urbana sustentable. O sea, realmente se ha comprobado que mientras mayor sea la calidad del transporte público, mayor va a ser se va a dejar de usar un poco el automóvil privado, definitivamente. La siguiente, por favor. La regulación de espacios de estacionamiento. Aquí tenemos una imagen sobre Park and Ride. ¿Qué es Park and Ride? Dejas tu carro a las afueras de la ciudad y dentro de la ciudad te vas a trasladar solamente en transporte público o en bicicleta. Entonces, aquí en Oakland, el Park and Ride ha tenido un gran auge, ¿no? Y bueno, esperemos que pronto se empiece a incentivar aquí. Ok, traslados a pie o en bicicleta. Las ventajas, pues bueno, las sabemos todas, ¿no? Por salud, no contamina, no produce ruido, los costos son mínimos, o sea, mantener una bicicleta no se compara realmente con mantener un automóvil, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Quizá el clima. Sin embargo, bueno, decimos clima, pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un clima bastante, ¿no? Muy amigable, muy amistoso, ¿no? Con nosotros. En cambio, bueno, aquí tenemos el Beliv. Aquí detrás estaba la Torre Eiffel, muy bonita, aquí no se ve, pero bueno, el Beliv en París, aquí tenemos la plena nevada y el señor en su bicicleta, ¿no? Entonces digamos que el clima no es precisamente un factor que nos esté limitando, ¿no? Pendientes demasiado inclinadas, riesgo en avenidas muy transitadas y falta de cultura vial. En todo caso, en nuestras ciudades, por ejemplo, delincuencia e inseguridad. Otro punto a destacar es el género. Pero bueno, ese sería como otro tema. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ok, propuestas para la mejora en la calidad del aire de la Ciudad de México. Esto es lo que se está haciendo actualmente en la Ciudad de México. Programa No Circula, que todo el mundo ya lo conocemos y no lo sabemos de memoria. Programa para mejorar la calidad del aire, ProAire. Programa de recuperación de vapores, programas de educación ambiental, los cuales son sumamente importantes. Auditoría integral al programa de verificación vehicular obligatorio y puesta en marcha de una nueva ley ambiental en el DF a partir del año 2000. Ok, en materia de movilidad sustentable, ¿qué destaca? El programa integral de transporte y vialidad, la creación del Centro de Transporte Sustentable de la Ciudad de México y la renovación del parque vehicular. Okay. Y bueno, aunado a lo anterior también se encuentra la inserción de nueva y moderna tecnología en la cuestión de los camiones, por ejemplo, la inserción del Metrobús y posteriormente en el 2010 la creación del Mexibús, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Y también lo que es la promoción de la bicicleta. Existen 4 principales proyectos: el Bici Entrénate, en Bici al Trabajo, en Bici a la Escuela, Bici Escuela para servidores públicos, Bici Escuela de verano también, y el Ecobici, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto, y quizá lo único que falta aquí es un poco de información, ¿no? Información respecto a todos estos programas, porque, pues bueno, mucha gente hemos visto el Ecobici, pero no todos sabemos muy bien qué onda, ¿no? Cómo usarlo, cómo acercarnos, etcétera, ¿no? Bueno, en la siguiente. Entonces, las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? De esta primera parte del trabajo, considero que lo principal es el principal problema es la falta de continuidad de los programas, ya que los programas son muy buenos, están muy bien dirigidos a un público específico incluso, o sea, cada programa tiene su diferente público. Sin embargo, no existe continuidad, o sea, sale un jefe de gobierno entre el otro y ya no, o sea, nos olvidamos de los programas anteriores, y peor aún si es de diferente partido político, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, un trabajo en conjunto como Megalópolis, como les mencionaba, el Mexibus viene a complementar el sistema de Metrobús en la Ciudad de México. Sin embargo, todavía falta mucho para que Distrito Federal y Estado de México trabajen realmente como una zona metropolitana, ¿no? Bueno, más bien, sí, realmente, eso es lo esencial, ¿no? Lo que falta. En materia de movilidad sustentable, bueno, obviamente la cultura vial, estamos de acuerdo que es lo principal que hay que mejorar, ¿no? Quizá con leyes más estrictas, con mayor protección hacia el ciclista y al peatón,
Y bueno, obviamente diseñar infraestructura, porque muchas veces nos dicen, no, pues saca tu bicicleta, ¿no? Pero ¿cómo voy a venir en bicicleta si la avenida, si en el periférico, por ejemplo, ¿no? Y ese es un problema que nos enfrentamos mucho, ¿no? Porque mientras más avenidas enormes construyamos, más automóviles vamos a comprar. O sea, y en algún momento yo leí una metáfora que decía que es como si para adelgazar, si yo quiero adelgazar, me compro pantalones más grandes. Esa lógica tiene. Si queremos incentivar un transporte sustentable, hacemos más avenidas, no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, infraestructura referida a eso. Y finalmente, lo que nos interesa más, generar mayor conocimiento en torno a las nuevas estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero referentes a la movilidad, al transporte. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se busca? Entonces, durante la segunda etapa de este proyecto, se van a hacer una serie de encuestas a los estudiantes de la universidad, principalmente para saber cuál es este nuevo conocimiento que se está generando. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María.